Bien, pues viendo estas gráficas de forma detallada, vamos a darnos cuenta que según, bueno, la leyenda, estamos midiendo una cosa u otra, obviamente, las fuerzas, el número de sensores o la presión media, ¿vale? Pues las fuerzas, ya sabemos que las fuerzas verticales, em, serían, como estáis viendo, como dos picos y un valle, cuando tenemos una pisada que sería de lo más fisiológico, digamos, o lo más cerca de lo fisiológico. Corresponderían con ese impacto inicial del talón, que sería un pico más elevado. Luego hay un apoyo del pie plano sobre el suelo que aumenta mucho la superficie. Por lo tanto, si aumenta la superficie de contacto, también va a disminuir la presión, que lo estamos viendo en la parte de abajo, en la gráfica inferior, ¿vale? Que la presión media disminuye. Y también estamos viendo que esa fuerza disminuye. ¿Y por qué disminuye la fuerza? La fuerza disminuye por varios motivos. Disminuiría porque hay una, una flexión de la rodilla, una pronación del pie, la entrada de mecanismos de amortiguación justo en esa fase y que luego van a volver a aumentar, ¿vale? En esa fase final, en este pico, donde vemos que la fuerza y la presión vuelven a aumentar. La fuerza sería porque ya empezamos a hacer una palanca rígida tanto con el pie como con la rodilla, que va a extender y se va a convertir en un transmisor un poquito más rígido de fuerza, y la presión aumentaría porque disminuimos la superficie de contacto, ¿vale? Y evidentemente tenemos que despegarnos del suelo, ¿eh? Pero hay que entender el motivo del por qué aumenta cada una de estas variables. Y luego, pues por supuesto, lo que sería el número de activación de sensores, pues va en relación a todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Si hay más sensores activados, hay más superficie de apoyo y por lo tanto hay menos presión, ¿vale? Y viceversa, ¿eh? Muy bien. Vamos a la parte de investigación con plataformas de presiones. ¿Cómo investigamos, no? Nos hacemos esa pregunta. Pues lo primero, cuando vayamos a investigar, siempre es PubMed. Bajo mi punto de vista, todas las búsquedas que realicemos, si quiero ver si puedo investigar con una plataforma, voy a tener que saber si es fiable. Y para saber si es fiable, pues vamos a dar unas, aunque no sea puramente lo que trata la clase, vamos a dar unas bases de cómo hacerlo, ¿no? Que creo que siempre nos vienen bien a todos. PubMed, ya sabéis, es gratuito, es accesible, se actualiza semanalmente. Medline es la parte de PubMed dedicada exclusivamente al ámbito más de medicina, enfermería, odontología, veterinaria, podología y otras ciencias, ¿vale? Y contiene más de 10 millones de citas, ¿vale? Hay que decir, de referencias, perdón, bibliográficas, hay que decir que siempre debemos planificarnos las búsquedas en PubMed, ¿vale? Deberíamos planificarlas de forma que cuando elijamos el tema a tratar, lo dividamos en conceptos, busquemos las palabras claves que van a coincidir con la búsqueda de este tema y combinarlas de forma adecuada, ¿vale? Mediante los operadores booleanos que nos ofrece PubMed. Ellos son AND, como estáis viendo representado en el esquema. AND me incluiría únicamente los trabajos que me mostraría serían los de la zona oscura, la zona negra. Si yo pongo que quiero buscar trabajos que tengan presión y baropodometría, encontraría un número reducido que son los que están dentro de esa elipse negra, oscurita, ¿vale? Sin embargo, si pongo la palabra OR entre las dos palabras, si pongo ese operador booleano, la palabra OR lo que me va a permitir es obtener muchísimas más referencias bibliográficas, ¿vale? Vamos a poder obtener una gran cantidad porque vamos a tener todos trabajos independientemente de que solo tengan pressure o que solo tengan baropodometry, ¿vale? O que tengan las dos, entonces sumamos. Y si ponemos not, vamos a eliminar una de las palabras, es decir, veremos todos los que contengan presión, pero descartaremos todos los que, aunque tengan presión, también tengan baropodometría, solo nos quedaremos con presión. Esta sería una de las propuestas que veis en pantalla, pues de cómo introducir los términos de búsqueda, combinarlos con OR, con AND, con NOT, ¿vale? Y bueno, ir focalizando un poco la estrategia. Aquí estáis viendo un pantallazo de PubMed, ¿vale? Donde, bueno, en la parte de búsqueda estáis viendo ahí arriba la zona que ponemos únicamente la palabra baropodometry y aparecen, parece que pocas referencias, ¿no? Esto, bueno, os puede pasar. Hay palabras que no están tan instauradas en la bibliografía porque no se ha utilizado mucho a nivel de referencias bibliográficas y os podría pasar. Tenemos que combinarlas con otras como plantar pressure, ¿no? Entonces, plantar pressure, lo que pasa es que si pongo que busque referencias que contengan una y la otra, evidentemente se me reduce más. Entonces, fijaos que ahí estoy poniendo el operador booleano AND. Hay que poner el operador booleano OR. Se dispara, ¿vale? El número de referencias, ¿vale? Pero quiero investigar, ¿no? Con una plataforma de presiones. Pues lo que vamos a intentar será buscar el máximo número de referencias
que tengan también fiabilidad. Ahora diremos cómo. Un inciso, la plataforma PubMed ahora está cambiando su forma y algoritmos de búsqueda. En el dispositivo móvil ya está disponible en una nueva versión, ¿vale? El navegador de los móviles, y ya lo están instaurando, está en fase beta también en lo que serían los navegadores de búsqueda normales. Lo digo porque quizás esta imagen nos resulte familiar si ya ha cambiado, pero al final la barra de búsqueda y demás está en el mismo sitio, y lo que nos permite es, que también incluso la actual nos permite navegar por los años, la futura también nos lo permitirá. Podemos ver el primer año que salía una referencia bibliográfica, ¿vale? Sobre este tema. Aquí, como podéis ver en la zona posterior superior de mi cabeza, ¿vale? También podemos navegar por esta página y podemos intentar buscar lo que hemos dicho, artículos que realmente me den la fiabilidad de las plataformas, y para ello tengo que añadir la palabra fiabilidad. Pero claro, fijaos, si pongo plantar pressure o baropodometry, ¿vale? Que estoy cogiendo todo lo que contengan estas dos palabras, y fiabilidad, tengo 85 referencias, ¿vale? Realmente estoy viendo una referencia que la primera que me aparece es del año 1996. Puedo caer en un error. Tengo que eliminar esa palabra que hemos visto que no era tan recurrente la primera búsqueda, que era baropodometry, y hacer la búsqueda de nuevo, porque así me aparecen 224 referencias. Y fijaos que la primera referencia de fiabilidad es con el sistema EMED F-System, ¿vale? Que lo hemos visto en las comparativas de las plataformas anteriores. Vamos a ir viendo qué artículos de fiabilidad tenemos. Bien, el primer artículo de fiabilidad, como hemos dicho, del año 91, no significa que emitieran en blanco y negro, pero lo que pasa es que son fotocopias del artículo real, ¿vale? Y por eso salen en blanco y negro, y entonces se imprimía en este tipo de formato, en blanco y negro, todas las revistas, pero imaginaos que ese software ya era a color, y ahí estáis viendo la plataforma, ¿no? El tipo de plataforma que era. Pues ya demuestran que es fiable, ¿vale? Esta plataforma es la primera que se valida en el mercado. De esta misma casa, de la casa Nobel, aparte de la plataforma EMED, las primeras plantillas sensorizadas que también se validan son las PEDAR, ¿vale? El sistema PEDAR es un sistema de plantillas instrumentalizadas que contienen una media de 100 sensores por cada una de las plantillas, dependiendo un poco la talla del paciente, y permiten sectorizar, y fue lo que comprobaron un poquito la fiabilidad de esta medida, tanto, aplicada a los pacientes en una cinta de correr, ¿vale? Estáis viendo en la imagen inferior, pues cómo se sitúan, tienen su transductor en un cinturón. Bueno, en realidad, es un sistema que ya queda un poco anticuado y hay cosas más inalámbricas, ¿vale? Pero bueno, todavía, como os digo, al ser el equipo que es más robusto, es el más recomendable para investigación. Avanzamos diapositiva. Si vemos aquí este otro artículo, este sería un trabajo que nos dice la fiabilidad de las F-Scan en 1996. Nos dice que son realmente también fiables, que obtienen resultados válidos. Ventaja de este tipo de plantilla instrumentada: se puede recortar. Es hasta donde yo sé, de la única en el mercado que permite recortarla sin interferir en el funcionamiento del resto de los sensores. Pero te venden siempre el mismo número de pie, ¿vale? Y tú lo recortas a la talla que quieras. Obviamente, cuando lo recortas ya solo te sirve para ese número o menos, no te va a servir para más. Pero bueno, así puedes un poco adaptarla a tus situaciones. De las otras formas tienes que comprar diferentes tallajes, ¿vale? ¿Qué más podemos ver a nivel de fiabilidad? Pues la fiabilidad del COP medida con las plantillas PEDAR para intentar ver qué tipo de datos clínicos nos dan. Pues bien, aquí hay que decirlo claro, el COP no es una variable válida para ver qué obtenemos con los tratamientos ortopodológicos, ¿vale? Es una variable que hay que tener cuidado con las plantillas instrumentadas, porque si es una marcha muy lineal, pues bueno, se podría aceptar, pero como hay tanto cambio de dirección y luego las plantillas según la frecuencia de muestreo y la señal que le llegue al software, bueno, ya nos dicen en el 1997 que no es una variable realmente válida. En el Foot and Ankle, ¿vale? Foot and Ankle, vemos esta otra publicación en el año 2004, que ya no es de un sistema en sí, sino es de un protocolo. Esto lo veréis en las clases de dinámica, ¿vale? Pero ya os adelanto que si no tenemos un espacio adecuado, tenemos que instaurar protocolos que nos aseguren que la medida es válida. Y el protocolo del tercer paso es el que mejor resultado nos permite obtener en las pruebas clínicas, ¿vale? Que es algo a tener en cuenta para investigar con las plataformas.
Debemos conocer si hay una presión normal o no cuando queramos investigar. Bien, pues hay autores que lo han intentado por activa y por pasiva, pero por ejemplo este trabajo de Piut y colaboradores en el año 2006, bueno, pues nos intentan definir unos valores para una muestra determinada, que al final pues, se calcula con las plantillas sensorizadas PEDAR, pero bueno, también ha habido otros autores, aquí pues compañeros incluso de WAPS como Alfonso Martínez Nova, Javier Pascual Huerta, junto con José Carlos García Cuevas, otros investigadores y Raquel Sánchez, ¿vale? Pues Alfonso y Javier, que son profesores también de WAPS, en este trabajo intentan, también nos muestran, que a mí me gusta mucho, nos muestran aquí arriba a la derecha, veis en la tabla, ¿vale? Que bueno, hay discrepancia, ¿no? en los valores obtenidos por los diferentes investigadores. Fijaos que si hacemos un zoom, por ejemplo, Martínez Nova obtiene que el talón una medición de 253 kilopascales, mientras que Piuti 264, y fijaos qué diferencia tan grande con Brian. Entonces, bueno, pues es algo que va a depender tanto de las variables intrínsecas del sujeto como de las variables extrínsecas, que van a ser más de la plataforma de presiones, el sensor y bueno, pues otro tipo de variables que nos van a poder controlar. La normalidad es algo subjetivo, ¿vale? Aquí otro trabajo donde vemos, bueno, la fiabilidad de la plataforma TechScan, ¿vale? Esta plataforma TechScan Mascan, que es un fabricante, hemos dicho, de Estados Unidos, bueno, estáis viendo que realmente la fiabilidad es alta en prácticamente todas las variables, menos en algunas puntualmente, como podría ser el medio pie o incluso por abajo podemos ver también a nivel inferior de la gráfica, en el ALUX es un poquito menos fiable, pero en realidad nos muestra que es una tecnología que debemos tener en cuenta, ¿vale? Seguimos, fiabilidad, WinTrack y protocolo de captura. Esto nos dice que con plataformas largas, ¿vale? Se ha demostrado que el protocolo del tercer paso es mucho más efectivo que del primer paso. Todo lo que habíamos visto antes en el artículo de 2004 de Foot and Ankle, ¿vale? Aquí digamos que se vuelve a validar y todavía nos da, digamos, con plataformas largas, la razón todavía que hay que utilizar protocolos aún así siendo plataformas largas. Después, otro trabajo de fiabilidad de la plataforma EPS Platform, ¿vale? Esta plataforma es un sistema de medición de presión plantar piezoresistivo y vemos que también obtienen una buena fiabilidad de la plataforma. Está hecho por el profesor Ricardo Becerra de Bengoa y colaboradores, ¿vale? Bueno, es un compañero aquí de podología a nivel nacional en España que tiene muchísimas investigaciones en este campo, ¿vale? de la biomecánica y en otros muchos campos. Y aquí vemos otro trabajo más sobre una comparativa entre dos plataformas, ¿vale? La Mascan y la EMED. Bueno, en realidad nos dice que la EMED es un poquito superior. Otro trabajo de investigación español, ¿vale? de la profesora Marta Izquierdo de Valencia, y nos dice también que la plataforma de presiones S-Blade, que es la que distribuye Herbitas, ¿vale? Que también es la misma que Nanroll, hemos dicho, del fabricante Medicaptors, es una plataforma de presiones fiable también, ¿vale? Tanto para la estática como para la dinámica. Y bueno, por último, a nivel de fiabilidad, todavía no ha sido publicado, pero está aceptado, entonces se puede mostrar un trabajo que hemos realizado desde el departamento con la plataforma que trabajamos. Ha sido un trabajo que nos dice que la plataforma Foodware sería fiable, y aquí tenemos el mail de aceptación del editor, que bueno, esto como ahora las publicaciones crecen tantos, antes eran cartas, ahora son mail de aceptación, pero al final la decisión es que está considerado para publicación y saldrá próximamente durante el año 2020-2021, no estamos muy seguros, y se podrá también revisar y ya es una plataforma que está validada. Muy bien, pues vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Esa fuerza vertical, como podéis ver, la podemos ver de forma general, o lo interesante realmente, en patologías concretas, que entraréis en las claves de la dinámica, se puede ver así, sectorizada. Esto es clave. Si la plataforma permite sectorizar, el software, si nos da esa opción, intentar sectorizar siempre, para ver la cantidad de fuerza y de presión que soporta una zona, ¿vale? Tanto a nivel de presión media como a nivel de presión máxima, intentar objetivar todo lo que podáis. Y esto es una muy buena herramienta. Aquí estamos viendo las mismas gráficas de fuerza, pero con unas plantillas sensorizadas, ¿vale? Que te permiten eso, las plantillas sensorizadas de la casa AMQ, que te permiten salir al terreno, salir al campo, al terreno de juego o a la montaña, donde queráis, y medir los pasos, medir también los cíclicos que son. En este caso vemos que hay una activación permanente mucho más grande del derecho que del izquierdo, que serían esos picos del apoyo de talón más elevados. Bueno, podemos ver otras cosas que en clínica no vamos a poder ver.
La velocidad del COP es una variable que nos puede servir tanto a nivel clínico para evidenciar bloqueos en diferentes zonas del avance del pie, y también nos puede servir para saber si hemos cogido un paso correctamente o no. Yo lo utilizo mucho para eso, y hacer discrepancia. Hay software que te los calculan automáticamente, pero hay otros que no. Pues nos sirve para muchas cosas. Bloqueos del plano sagital, esta variable es muy importante, ¿vale? Cómo esa variable, en lugar de acelerar lo que tiene que acelerar en la última fase, se frena. Es interesante profundizar en ella y lo veréis en otras clases. Y luego hay, escalas de medición que han ido siendo desechadas con el paso de los años, pues como el Arc Index, porque realmente un pie podemos tener una huella cava, pero podemos realmente estar ante un pie valgo. Entonces, esta variable, la bibliografía, según las fuentes que consultemos, nos puede decir que es válida, pero al final siempre es el cociente de la superficie B, ¿vale? Ya os digo, de esta zona de captura de aquí, ¿vale? Respecto a las otras dos, y esto nos va a dar margen de error porque, claro, al final, como hemos dicho, una huella valga pues nos podría engañar, ¿no? Y pensar que tiene mucho arco, pero a lo mejor el arco está realmente bajo. Hay otras medidas del arco plantar, pues que a mí pues sí que me gustan un poquito más, que las podéis ver en esta otra referencia, como son la longitud, el ángulo del arco plantar, pero bueno, están un poco en desuso. Realmente los softwares de plataforma, algunos nos permiten el Arc Index, como hemos dicho, pero ya casi ninguno nos permite medidas de este tipo. El índice de impacto del pie se podría calcular muy bien con la baropodometría porque se calcula a través del COP. Este es un trabajo un poquito más antiguo que veis, de Peter y colaboradores, y este es uno un poquito más actual, siguiendo la misma filosofía, y en este trabajo vemos que se calcula en función de la distancia del COP, del choque del COP aquí, ¿vale? Esta distancia que sería la A, y es el Strike Index, sería esa distancia partido de la longitud total del pie y luego, pues multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Si está en este rango del 0 al 33 sería retropié, medio pie o antepié, el corredor, ¿vale? Este trabajo lo mejoran un poquito el cálculo y nos dicen que habría que aplicar alguna modificación, lo podéis revisar, pero realmente quiero que os quedéis que con cualquier COP en cualquier plataforma, si obtenéis la medida total del pie y esa distancia en centímetros, vosotros mismos también lo podríais hacer, ¿vale? Haciendo un paso de carrera sobre la plataforma. Y hay una variable que no se calcula en las plataformas que sería muy interesante, que es esta, la excursión del centro de presiones. Para relacionarlo con inestabilidades laterales mediales, yo creo que sería muy interesante. Este trabajo nos sigue una metodología muy buena y creo que se podría revisar.